Eta hemen txen, aurkeztu behar dizuet ohore handiz, Mirta Txokler, Argentinatik etorri zaigun psikomotrizitate aditua. Baita ere, psikologian eta fonoaudiologian doktorea dena. Hemen zenbait gauza aipatuko ditugu, bakigu hau dena baino askoz gehiago dela, baina, bueno, pixka bat ezagutarazteatik, ezaugarri batzuk emango ditugu. Psikomotrizitatean aditua da, esan dugunez, eta haurraren garapenarekin zerikusia daukaten lan ugari egindakoa da. Besteak beste, Argentinan unibertsitateko haurraren garapeneko departamentuko zuzendaria da. Eta honekin lotutako nazioarteko hainbat erakundetako kide da. Besteak beste, fundariko zuzendaria izandakoa da. Fundari da umeen eskubideen aldeko elkarte bat. Oso garrantzia handia izan duena. Eta guzti honekin lotuta besteak beste Pikler Lotzikin lotutako hainbat lan egindakoa da, hortan aditua baita ere, baina batez ere Ipar Amerikako Pikler Lotziren aditua da. Arduraduna, besterik ez. Orduan, bai, Pikler Lotzin arduraduna da Ipar Ameriketan. Hori, baina gehiago ez dakit, esan dezakegu. Bueno, eta besterik gabe, bere hitzaldian izenburua esango dugu, hauxe da, autonomia, sasi autonomia, eztabaiden eta erabakien eredua. Mesedez eskatzen digu ez argazkik, ez bideoik grabatzeko, pixka bat bere emanaren babesa egiteko ez. Holaxen, sarrera emango diogu, zurea da hitza. Entzuten da? Bai, zurea da hitza. Adelante. Bai, oentxe esan dite euskerakin. Sí, adelante. Perdón que me ría, pero ella me mira muy elocuentemente, pero yo no entiendo nada de vasco. Les decía que es un honor presentarte y que las palabras se me han quedado pequeñas al explicar todo lo que haces. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Y por supuesto es un placer estar nuevamente en este lugar, compartir otra vez con todos ustedes. He reconocido y me siento muy acompañada por los amigos de siempre y también por muchas personas que hemos estado en otros encuentros aquí mismo en el País Vasco y algunos con los que nos hemos encontrado cuando han venido a visitarnos allá a la Argentina. Así que siempre digo que acá estar en el País Vasco es estar como en casa. Me siento realmente que estamos entre nosotros, a pesar de que no entiendo una palabra de vasco. Y es raro, es extraño sentirse tan bien cuando uno de todas maneras no entiende nada. Algunas veces son bastante gentiles y hablan en castellano conmigo. Entonces, hasta ahí podemos comunicarnos. Entonces, la propuesta para pensar juntos, para compartir algunas ideas, algunas experiencias, algunas reflexiones en esta jornada, en esta hora, tenía que ver con el tema de la autonomía. Y creo que la palabra autonomía tiene seguramente para cada uno de nosotros y para cada uno de los que se acercan o escuchan una resonancia particular. Y seguramente se desencadenan ideas, pensamientos alrededor de esa palabra autonomía de distinto carácter. Y pienso que acá entre los vascos la palabra autonomía debe tener además un carácter muy particular, más particular que en otros lados, digamos. Yo quería iniciar, tal vez antes de hablar de las palabras y del contenido de las palabras,
que, como sabemos muy bien todos, se aprenden primero con el cuerpo, se aprenden con lo más íntimo de nuestros músculos viscerales, mucho antes de entender el significado del diccionario o de la lengua, o de inclusive compartir una lengua. Entonces, quería simplemente, y para eso traje esta imagen. Es la imagen de una pintura, como ustedes ven. Y este tiempo que dejo para que ustedes lo observen, para que esta pintura tal vez les llegue, no sé si a los que están mucho más lejos, si pueden percibir, si pueden realmente ver algo más. Tal vez para abrirse a qué les dice esta pintura a ustedes, después de resonar también con aquello de la palabra autonomía. Sería muy interesante que hiciéramos ahora pequeños grupos y que cada uno en los grupos le comentara uno a otro qué siente, qué experimenta, que vive, que piensa, que reflexiona, que le recuerda tal vez esta pintura. Podríamos analizarla desde distintos puntos de vista, desde el arte, desde el pintor, desde el estilo, desde la escuela pictórica. Ahora simplemente y desde lo sensitivo, yo les pediría, o les voy a contar en todo caso, porque va a resultar un poco más fácil que pedirles la opinión a cada uno de ustedes en una concurrencia tan numerosa, y sobre todo ahora al principio, pero tal vez estableciendo este diálogo entre nosotros, que estoy segura que tenemos, porque cada una de mis palabras resuenan en ustedes, y en ustedes se extienden y hay respuestas, y me dicen estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, esto que estoy escuchando. Completan seguramente mis propias palabras dentro de ustedes. Es decir, que el diálogo existe, si existe, o no existe, digamos, pero si existe, aun cuando yo pueda captar solamente la mirada de algunos de ustedes, el gesto de ¿qué está hablando esta mujer? O ¿qué me está queriendo decir? ¿O a dónde quiere ir? Y entonces, volviendo a la pintura, les cuento qué sentí yo, qué experimenté, la primera y qué voy experimentando cada vez que la miro de nuevo. Y me llama la atención varias cosas, aparte de la belleza, de la estilización, en fin, de los colores, pasteles y atenuados, me llama la atención el rostro girado del adulto, esa mirada que no se mira, que no se ve, porque tiene los párpados ocultos, y entonces uno dice, ¿cómo ve la mirada cuando no ve la mirada? Pero se ve la mirada, aunque no se vean los ojos. Y se ve la sonrisa que acompaña a esa mirada y que tal vez da en esa complejidad sentido a aquello que yo estoy viviendo con esa mirada, más allá de la intencionalidad particular del pintor que lo hizo. Para mí ¿qué hay en esta mirada? ¿Qué hay para ustedes? Confianza. Para mí hay una inmensa ternura. También una cierta complicidad y complacencia, observando a este niño o niña, no sabemos muy bien, en esa referencia ambigua de la definición de los sexos en esta etapa, en esa época, ¿no? Nos hace pensar en esas identidades de género.
Y yo pensaba que ese niño o niña, que seguramente debe sentir en su espalda, tal vez en su cabeza, esa mirada, esa intensidad de la mirada, de la ternura y de la sonrisa del adulto que lo mira, sin tocarlo, a su espalda y de espaldas, mientras el adulto o la adulta está haciendo sus tareas y el niño o la niña también está haciendo algo que le interesa, dibujando, pintando o escribiendo o arrojando y distribuyendo por el suelo las hojas, están de espaldas, no se tocan. Ella lo mira, él no la mira. Pero podemos sentir que hay una tal vez estrecha relación entre ambos. No sé si familiar o no, no importa eso. Pero sí que están ahí presentes. Pero hay además un detalle interesante en esta percepción del arte del artista. Y es que el niño o niña están de pie sobre la cola del vestido, de la ropa, que es una extensión, como ustedes saben, del propio cuerpo del adulto. Es decir, que está ahí de pie, sosteniéndose en este lugar que es una extensión del otro, una proyección del otro, que les sirve de sostén, cuando él se ocupa concentradamente, como se ve por su mirada y por su actitud, en lo que realmente le resulta interesante o importante en ese momento. Y si ustedes quieren, cuando vi este cuadro la primera vez, lo que pensé es una síntesis extraordinaria del concepto de autonomía. Una síntesis extraordinaria de lo que significa esa relación entre la vecindad, la proximidad y la distancia. Entre la calidad de la actitud de los interlocutores mudos que no se hablan, pero interlocutores que se dicen con el cuerpo, con los cuerpos, con la mirada, con la actitud, con la espalda. Y que dicen tantas cosas al mismo tiempo. Entonces yo pensaba que a veces hablar de ciertos conceptos nos lleva muchas veces a tratar de buscar la definición elemental, tal vez a veces hasta la simplificación extrema, cuando no la banalización de aquello que es en realidad la expresión de una complejidad multifactorial, de una policausalidad, de una complejidad extraordinaria, de una vivencia profunda en la existencia real, en la realidad de las personas. Y por eso las palabras dicen poco, por más que digan mucho, como reflejo de la realidad. Entonces, desde esta perspectiva y con esta introducción tal vez un poco larga, pero tal vez ayudados por el arte y los artistas, que siempre dicen antes que los científicos, que siempre captan la complejidad que después los científicos van a analizar y publicar como hallazgos originales y que van a fundamentar científicamente, aquello que seguramente mucho antes han captado en la profundidad, en la variedad y en la sutileza, justamente los artistas. Por eso
para hablar de autonomía, pero también para hablar de falsa autonomía. Y en esto he tomado un concepto importante y complejo de la doctora Judith Falk, médica pediatra, que fue la directora del Instituto Loxi de Budapest cuando Emmy Pichler se jubiló, una colaboradora de Pichler durante más de 40 años, y que ella, recuerdo que con ella, y hablando con ella, yo pude captar justamente y aprender esta extraordinaria diferencia entre autonomía y falsa autonomía. Y por eso me parece que el terreno, que el tema de la autonomía y el tema de la falsa autonomía por los equívocos que se nos crean a veces en la comprensión, en la definición y sobre todo en la puesta en marcha y en ejercicio concreto de aquellos conceptos que decimos sostener o que sostenemos, es un terreno de, creo, de discusión, seguramente de grandes discusiones entre todos nosotros, de polémica muchas veces, de enfrentamiento otras, pero también de argumentación, porque creo que para eso estamos, que nos llevarán seguramente a poder tomar decisiones en la práctica concreta, en nuestra práctica profesional, en nuestra práctica de adultos responsables, cuidadores de los niños que crecen y que se desarrollan con nosotros, por nosotros y contra nosotros, por suerte. Y en ese sentido quiero traer también un homenaje a aquellos que han sido y son pensadores prácticos que han aportado tantísimo al pensamiento de la infancia, a definir qué imagen tenemos nosotros de los niños. ¿Cuál es nuestra imagen? ¿Cuál es nuestra concepción de qué es un niño, de qué es un niño pequeño, qué es un niño de 1 año, de 3 años, de 5 años? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Cómo vive? ¿Cómo siente? Y entonces traigo a María Montessori, que muchos de ustedes seguramente conocen, una médica italiana, como ustedes saben, que se desarrolló mucho más como pedagoga que como médica. Y también a Olga Cosentini, que muchos de ustedes no conocen, que es una maestra argentina, creadora en los años 30, 1930, en el siglo pasado, de una experiencia extraordinaria que, como muchas veces las sucesivas dictaduras de la Argentina, han arrasado con esa experiencia y que nosotros durante las sucesivas dictaduras de la Argentina rescatamos y señalamos y dejamos que crezcan y emerjan y que se conozca, y ustedes la pueden encontrar por internet, la extraordinaria experiencia de la escuela de la señorita Olga. Eran hermanas, Olga y su hermana Olga Cosentini, creadoras de una experiencia innovadora de aquellas escuelas que se llamaron, que pertenecían a esa corriente extraordinaria que se desarrolló con tanta fuerza en Europa y también en América, que se llama Escuela Activa o la Escuela Nueva. Y también a Paulo Freire, que algunos de ustedes tal vez conozcan, un extraordinario educador brasilero, aquel que se ocupó muchísimo de la alfabetización, y en particular la alfabetización de adultos,
en nuestra América, y como ustedes bien saben, no es América Latina, o que no es solo latina, porque nuestra América es fundamentalmente no latina en sus orígenes. Y la importancia de Paulo Freire, desarrollada en muchos de sus textos, que ustedes a lo mejor, si les interesa, pueden leer, en uno en particular que se llama La pedagogía del oprimido. Entonces ya van viendo ustedes los aportes, la idea, el qué, el cómo, de aquellas extraordinarias experiencias pedagógicas. Y la de Célestine Freinet en Francia, y la de Loris Malaguzzi en Italia y en el mundo, porque ahora la experiencia de Reggio Emilia ha corrido como reguero, ¿no? Y acá está Alfredo Pará como uno de los que la hacen correr por el mundo. Y también Anton Makarenko en Rusia. Y también Janusz Korczak. Janusz Korczak, un extraordinario, un médico pediatra que fundó 2 orfelinatos en la Varsovia de los inicios del siglo XX, mucho antes de la experiencia de Loxi y de Pickler, pero que como pediatra extraordinario escribió libros extraordinarios que se los recomiendo y me parece que no pueden no leerlos los que nos ocupamos de la educación. Uno, el primero que yo leí cuando era muy chica, se llamaba Si yo volviera a ser niño, extraordinario. Y otro, que leí ya mucho después, que se llama Cómo amar a los niños, y que acá veo que está publicado en catalán, y no lo veo publicado ni siquiera en español, existe en castellano, porque yo cuando lo leí hace muchos años lo leí en castellano, pero digamos que no lo puedo encontrar acá en las librerías. Janusz Korczak creó un orfelinato en el gueto de Varsovia durante la época de la opresión nazi y fue asesinado con los 200 niños de su orfelinato en Auschwitz. Fue llevado en el tren de la muerte. Y yo creo que ha sido un ejemplo extraordinario porque muchísimo antes que muchos pediatras hablaba, en una de sus frases, lo contaba ayer, que me impactó hace mucho tiempo, decía, en mi sala de pediatría tengo 100 recién nacidos y cada uno de ellos es diferente. Y cada uno me mira de manera distinta. Y uno he podido descubrir, mirándolos todos los días, que hay unos que son muy activos y otros que son retraídos y otros que miran sin mirar y otros que me miran ansiosamente como esperando y otros que me captan una sonrisa y otros que me responden cuando yo les hablo y otros que giran la mirada y otros que están muy enojados y otro que se fastidia rápidamente y otro que duerme mucho. Esa extraordinaria calidad de poder describir con tanta ternura, con tanto detalle, con tanto seguimiento, lo que iba mirando día a día con cada uno de los recién nacidos, de los 100 recién nacidos que tenía en su sala de pediatría. En esa época no existía la neonatología, quiero decir. Por eso era así. Cuando en aquellas épocas se decía, los bebés recién nacidos no miran, no ven, porque estaba fundamentado el nervio óptico, no está suficientemente desarrollado. Recién se desarrolla a partir de no sé qué edad. ¿Recuerdan ustedes todo eso, no? O miran las líneas rectas, o no sé qué. Y él ha podido descubrir en los años 1918, 1920 que escribió estos libros, y que tienen una vigencia extraordinaria.
me parece que realmente era un enorme un descubridor y un pionero, junto con tantos otros, con todos ellos y tantos otros seguros, como Henri Vallon, para poder describir aquello que es lo esencial en las características de los niñitos pequeños, en los textos, por ejemplo, el origen del carácter en el niño. Y yo traigo esta frase de Janusz Korczak, en la que él se refería a Pestalozzi y a Spencer, pero yo lo traigo y lo asimilo a todos estos y a otros más. Él decía, lo que han descubierto Pestalozzi y Spencer, y Montessori, Freire, y Cosentini, y Vallon, Malaguzzi, Freinet y Korczak, es mucho más que las fuerzas desconocidas de la naturaleza. Han descubierto la mitad desconocida de la humanidad, los niños. Porque los niños siguen siendo extraordinariamente desconocidos. Un lugar extraordinario de investigación, de experiencia, si estamos suficientemente abiertos para poder intentar captar algo de toda esa compleja humanidad que hay en un niñito recién nacido. Y por supuesto, no podía faltar en esta enumeración Emmy Pickler. Y una de las frases y uno de los elementos importantes es que uno de los descubrimientos fundamentales de Emmy Pickler es que durante el ejercicio de su actividad autónoma, y miren todas las vueltas que di para volver a la autonomía, el ejercicio de su actividad autónoma, durante el ejercicio, no la ejercitación, el ejercicio de poner en marcha, en la acción de su actividad autónoma, el niño desde muy pequeño, desde la protoinfancia, es decir, desde esa primerísima infancia, lleva a cabo una verdadera e intensa función de construcción subjetiva. Y es ahí, con esa actividad autónoma, que el niño se constituye, no solamente con ella, pero fundamentalmente, él en tanto sujeto. Él en tanto yo, distinto del otro, distinto de los otros, con semejanzas, pero seguramente con muchas diferencias, con la especificidad y la originalidad que le es propia. Entonces acá ya tenemos una idea de actividad autónoma y constitución subjetiva. Y nos damos cuenta también, a partir de todo lo que vengo compartiendo con ustedes, que esto que venimos hablando parte de una concepción de sujeto, parte de una idea que tenemos, o que tenemos los que pensamos de esta manera, en esta corriente de pensamiento, digamos, tiene que ver con qué idea tenemos de qué sujeto queremos ayudar a crecer, de qué tipo de sujeto queremos ayudar o queremos participar en su desarrollo, en su crecimiento, en su ser persona y devenir persona. Y que esta concepción de sujeto implica para nosotros al mismo tiempo, simultáneamente, una elección profunda ética, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, y también una elección epistemológica. Es decir, que pensando qué concepción tenemos de niño, qué concepción tenemos de sujeto, qué concepción tenemos de persona, qué concepción tenemos de sociedad, y qué queremos de niños, adultos, sujetos, personas, sociedad. Hacemos también una elección epistemológica, es decir, qué disciplinas, qué ciencias,
qué orientaciones, qué conceptos nos ayudan a entender mejor, a orientar mejor nuestra práctica en relación a qué tipo de sujeto queremos ayudar a crecer. Y entonces, a partir de esto, nosotros definimos y nos planteamos, no porque lo pensamos, sino porque lo vemos, lo experimentaron, porque nos lo dicen los niños, porque nos lo muestran los niños, que los niños desde el nacimiento son sujetos. Primero, no que se devienen y se convierten luego en sujetos, son sujetos. Y son sujetos de acción y no solamente de reacción. Y que no son sujetos pasivos que responden solamente a los estímulos, sino que son sujetos de acción que van a actuar en la realidad, en la familia, en el ambiente, en el medio en el que están. Y acá también hay discrepancias en relación a teorías, por eso decimos que elegimos qué tipo de teorías elegimos. Porque si nosotros nos manejamos, por ejemplo, con la definición de lactante, ¿no? Neonato, lactante, que define a un niñito prácticamente como si fuera un tubo digestivo, porque lo que tiene es que lacta, el lactante lacta, por lo tanto chupa, ¿no? Absorbe y expulsa. Y el resto duerme y no le pasa nada. Es una definición de lactante. Si hablamos nosotros de la definición, por ejemplo, del psicoanálisis, de Freud, un niño pequeño es, dice, un perverso polimorfo. Perverso polimorfo. Después podemos hacer toda la metáfora y la poesía que quieran del psicoanálisis, pero dice, es un perverso polimorfo. Y hablan, además, los psicoanalistas, de un largo proceso de narcisismo primario. Es decir, de un niño como un capullo envuelto sobre sí mismo, como eran en aquella época de Freud, envueltos, ¿no? Fajados de la... y que no hacían otra cosa más que lactar, expulsar y dormir, porque ¿qué otra cosa más? Iban a llorar a veces, bueno, porque tenían hambre. Pero como se sabe, los chicos no lloran porque les pasa algo, sino porque son chicos. Esa era la concepción de niño. Entonces nosotros elegimos no esa definición del psicoanálisis, tal vez tomamos otras cosas del psicoanálisis que nos parecen más adecuadas, y elegimos una definición de Vallon, que dice el niño está abierto desde el nacimiento al mundo del cual depende. Es decir, que no está en el narcisismo encerrado, ¿no? Está abierto al mundo del cual depende. Y por lo tanto nosotros queremos ayudar a crecer sujetos que abiertos al mundo del cual dependen. Niños sensibles, por lo tanto, a ese abiertos al mundo. Niños llenos de iniciativas desde el comienzo. Y yo muchas veces he mostrado, yo no lo voy a volver a mostrar, pero un video que en otras jornadas aquí mismo he mostrado, de ver un niñito que tiene un bebé recién nacido, que tiene 15 minutos de recién nacido, que lo ponen sobre la panza de la madre y repta para prenderse al seno. Es decir, que con una cantidad de elementos, de equipamientos, reflejos, no reflejos, que le permiten una cantidad de cosas que si yo lo tengo envuelto como un capullo puesto en la nursería, seguramente no va a ser. Y no voy a poder ver y no voy a poder describir. También queremos ayudar a crecer niños capaces de pensar con una lógica propia. No que van a aprender la lógica del adulto cuando son niños, sino reconocer cuál es la lógica de los niños cuando están abiertos al mundo
que les llega cuando ellos llegan al mundo. Una lógica, un pensamiento que es propio de ellos y que por lo tanto nosotros tenemos que descubrir y tenemos que pensar, tenemos que ver, que tenemos que observar si queremos conocer. Niños comunicativos que nos dicen con su cuerpo, con su mirada, con su actitud tantísimas cosas. Pero también nosotros elegimos éticamente ayudar a crecer niños, personas, sujetos solidarios. En este mundo que nos enseñó todas las maneras de romper las relaciones y de sálvese quien pueda y de romper las redes de pertenencia y de aislamiento y de soledad. Hasta el trabajo solo con la computadora, ligado con 1 millón de máquinas a través de la computadora en un simulacro que son 1 millón de amigos en Facebook. Y cuando hablamos de ayudar a crecer niños, personas, sujetos solidarios, es evidente que no se me va a ocurrir jamás en la cabeza una propuesta de hacer un concurso en una escuela infantil, de a ver quién termina, quién llega antes, a ver una carrerita, todo rápido, 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 a ver quién llega, premio, que llegó vencedor. O quién terminó antes de comer, el campeón que se comió todo. Porque cuando hay uno que gana, hay muchos que pierden. Y la condición para que haya uno que gane es que los otros pierdan. Y por lo tanto, el que gana desarrolla, y generalmente sabemos son siempre los mismos los que ganan, por alguna razón que todavía tenemos que estudiar. Tal vez porque lo que hacemos ganar siempre son ciertas habilidades y no otras. Y estos que ganan desarrollan una conciencia de sí, de ganadores, vencedor, sobre todo soy más que los otros. Y por lo tanto desarrollan una virtud que se llama la soberbia. Pero esa soberbia que implica la descalificación del otro, porque no hay soberbia sin descalificación del otro, también implica un miedo pavoroso a perder ese lugar de vencedor. Por lo tanto, voy a hacer cualquier cosa con tal de que no me ganen. Y cuando vienen los otros, le voy a poner el pie para que se caigan. O como hacíamos nosotros en la escuela, cuando alguien miraba lo que estábamos haciendo, decíamos, no se copia. Porque el que gana tiene un miedo pánico, por lo tanto se siente permanentemente en alerta, inseguro, le van a sacar el lugar, el privilegio de ser el amado, el valorado. Y va a hacer cualquier cosa con tal de estar en ese lugar de privilegio. Cuando sea más grande se drogará, se pone, qué sé yo, cocaína a kilos para ganar, efedrina. Y si no, los deportistas nos enseñan todas las maneras. Pero también el que pierde aprende de sí mismo que es un perdedor. Y entonces desarrolla otra virtud valorada, que es la envidia, el odio y el rencor. Y ojalá se muera en la carrera. Y esa metacognición, dicen los cognitivistas, de sí mismo, del convencimiento, soy un perdedor. Y entonces, ¿para qué me voy a molestar? Si igual ya sé que voy a perder. Ya sé que no voy a llegar, ya sé que voy a ser el quinto, el sexto, el séptimo y que el primero es otro. Entonces, ¿para qué? Entonces desarrollo una especie de matriz de aprendizaje donde si me dan el premio estudio y si no, no hago. Si me regalan la PlayStation o la tablet a fin de año, estudio matemáticas y si no, no estudio matemáticas.
Entonces el aprendizaje no va por el lugar del conocimiento, por la inquietud, por la curiosidad, sino va por un premio que no tiene nada que ver con esto, pero que es el estímulo, y que si no hay ese estímulo, no hago nada. También queremos, por lo tanto, ayudar a crecer sujetos seguros de sí mismos. Seguros de las competencias que tienen, no de las que deberían tener para ser el campeón, que no la tienen, que no lo son. No las que los demás esperan de ellos, sino las que tienen realmente, las que quieren, las que desarrollan. Pero sabemos además que nadie se puede sentir seguro de sí mismo si no se siente seguro del otro, si no se siente seguro de los otros. Imposible sentirse seguro cuando uno se siente amenazado. Es imposible. Y por lo tanto también queremos ayudar a crecer sujetos autónomos. Y entonces pasemos a una definición que tal vez nos ayuda a seguir pensando en qué quiere decir esto de autonomía. Porque para nosotros el desarrollo es el conjunto de transformaciones internas, intrasubjetivas, dentro de cada sujeto, que le permiten el ejercicio de las competencias necesarias, desarrollo, transformación interno, ejercicio de competencias necesarias para que progresivamente el sujeto asuma actitudes cada vez más autónomas. Porque sabemos que la autonomía y la dependencia no son totalidades, son polos contradictorios de una misma unidad, donde hay dependencia y autonomía, si la buscamos, donde hay autonomía, seguramente hay dependencia. Ustedes han decidido de manera autónoma venir a esta conferencia, pero dependen de que estemos nosotros acá dando la conferencia, de que estén todas las condiciones para darlas, de que hayan podido llegar porque no había huelga de transporte, qué sé yo, dependen de tantas cosas para poder estar acá. Entonces, importante entender cómo es esto de la autonomía y de las competencias. Y yo les propongo entonces mirar esta foto. Abrirse tal vez y sentir en esta observación que siente, que vive, que experimenta, que teme tal vez, si teme algo, este bebé que está acostado sobre la tabla, sobre la mesa de cambiador, con un adulto que se inclina con una mirada, que le muestra los dedos y la manga, y que seguramente le dice y le muestra, ¿me das tu mano? Pero cuando le dice, ¿me das tu mano? Y no solamente te tomo la mano y te pongo la camisa, es muy distinto decirle, te tomo la mano, te pongo la camisa. En la descripción de la acción que le hace. A decirle, ¿me das tu mano? Y mostrarle que espera ahí que llegue la mano. Y una vez no entiende, pero está abierto, como ven, la mirada, la sonrisa, la actitud, el cuerpo, todo hacia el adulto, tratando de entender, de comprender qué viene del adulto. ¿Qué es lo que está sintiendo? En ese goce compartido con el otro, en ese ambiente, en ese afecto que circula entre ambos. Él está abierto para tratar de entender qué viene del otro. Y viene esta configuración de la mirada, de la voz, de un ritmo, de una manera de mostrar y una manera de mostrar la mano para decir, y le dice, ¿me das tu mano? ¿Y cuál es la diferencia de decirle, ¿me das tu mano? A decirle, dame tu mano, o te tomo la mano, o te pongo la camisa,
o te pongo la manga. La diferencia es que cuando uno hace una pregunta, está implícito de que espera una respuesta. Y está implícito, entonces, de que hay un adulto, en este caso, que abre un espacio comunicacional con un interlocutor bebé, otro interlocutor, sujeto bebé, sujeto niñito, del cual espera una respuesta, que llegará, no llegará, a lo mejor no llega ahora, va a esperar un tiempo para ver si llega. Si no llega, le va a tomar la mano y le dice, sí, esta es tu mano que yo esperaba que me des. Y después de una vez, de una semana, de 2 semanas, de un mes, de 2 meses, seguramente este niñito ya se metió adentro las huellas que dejó esa voz, esa mirada, ese gesto, repetido tantas veces a lo largo de los días. Y llega un momento en que él, cuando le dice, me das tu mano, y le muestra esta configuración, no porque entienda la palabra mano, ni el texto de la lengua, en esa configuración de gestos, mirada, actitud y palabra incluida, rumor incluido, melodía incluida, él va a extender la mano. Sí, era esta, o a lo mejor la otra. Ah, me das la otra mano, ¿querés que te ponga la otra? A lo mejor de casualidad la extendió. Pero el adulto dice, ah, era esta la mano que querías. Y recorta esta configuración, esto, dándole un sentido. Pero lo importante de esta situación es que en esta actividad cotidiana, no solamente le enseñó el lenguaje, el nombre de la mano, de la palabra, de la camisa, de la manga, sino que sobre todo abrió ese lugar de comunicación para que emerja el otro. Con su respuesta, no respuesta, con su duda, con otra respuesta. Y a lo mejor en vez de levantar y extender la mano, extiende la pierna y el adulto le va a decir, no, no te pedí la pierna, te pedí la mano. Sí, me estás levantando tu pierna, pero yo te pedí la mano, me das tu mano. ¿Se entiende? Entonces hay un diálogo en el cual el otro está implicado como sujeto y no como objeto de ser vestido pasivamente por un otro activo que lo somete al lugar de objeto y no de sujeto, al cual él se habitúa rápidamente, porque los niños tienen una extremada plasticidad y se habitúan a ser objeto o aprenden a ser sujetos. Ni que decir cuando uno le pone un cunero o algo que haga ruido acá, mientras rápidamente lo cambia para que no se dé cuenta. Porque como es una cosa técnica, ahí bueno, no, rápido. O le da la talquera para que, no, para que se entretenga mientras uno le hace otra cosa. Entonces me parece interesante entender que esta actitud del adulto va dejando huellas, va dejando marcas en el cuerpo, en la memoria del cuerpo y en la memoria del cerebro. Es decir, que poco a poco este adulto se le va metiendo adentro en esas huellas. Y estará la huella de la voz y la huella del tacto y del ritmo y del contacto y de la camisa y de la textura y todo junto. Y serán huellas que estarán adentro. Es decir, que ahora, en esta acción, en este esquema de acción, como diría Piaget, hay 2 roles diferenciados. El que va a poner la manga, el que va a vestir, y el otro que es vestido. Que puede ser 2 roles cooperantes que cooperan. Extiende la mano o no la extiende, entiende, no entiende, está distraído con otra cosa, ¿no? Que cooperan aún
desde lugares diferenciados, asimétricos si ustedes quieren, pero hay dos necesariamente en esta etapa del desarrollo. Y poco a poco el placer vivido, el placer compartido, ese lugar de sujeto que le ha dado el adulto, le permite meterse al adulto adentro. Y un tiempo después, con el adulto metido adentro, él va a asumir los dos roles, el del que estira el brazo y el del que se enfila la manga. Porque se ha metido el rol del adulto adentro. Se ha metido al adulto adentro. Y ser autónomo significa haberse metido al adulto adentro. Significa entonces no el desarrollo de una habilidad mecánica porque creció, porque aumentó, sino que se metió al otro, el rol del otro. Y entonces está los dos adentro. Y esto es extraordinario, porque crecer y desarrollarse entonces implica transformarse a sí mismo a partir de la propia maduración. Y este es un concepto importante. A partir de la maduración que tiene, no la que debería tener o la que le podría tener o la que va a tener el mes que viene o el año que viene. La maduración que tiene, que es la base para poder ejercer las competencias que tiene, no las que va a tener, las que tiene. Porque tiene la maduración que tiene, el equipamiento maduro para lo que tiene, le permite entonces transformarse a sí mismo con otros, por otros digo a veces, para otros, pero también contra otros. Desde el predominio o desde situaciones de predominio de la dependencia a situaciones de predominio de la autonomía. Porque cuando un niñito es muy chiquitito, tiene, como sabemos todos, una enorme dependencia, pero también tiene, para ciertas cosas y en ciertos momentos, una extremada y posible autonomía. Por ejemplo, tiene autonomía, tiene 5, 6, 7, 8 días para dirigir la mirada a algo que le interese, para dirigir la mirada hacia adentro, porque hay algo del movimiento de los ojos que le interesa. 8 días, 5 días. Decidir si va a mirar acá o si va a mirar allá. O si no va a mirar. Si esto no es muy intrusivo que le exige absolutamente mirar. Entonces es interesante entender que la autonomía no puede desarrollarse si no existe un germen, una semilla de autonomía, aunque sea una semilla. No digo una potencialidad virtual, digo una realidad existente de una porción de algo de autonomía que en ciertas condiciones crece y se desarrolla, porque nadie se desarrolla, nada se desarrolla de la nada. Nada crece de la nada. Para que crezca tiene que haber. Pero si yo no sé qué hay, y yo lo veo como que es totalmente autónomo, totalmente dependiente, que depende para todo del adulto, que no tiene nada de autonomía, ni se me ocurre pensar en cuál es la parte de autonomía que tiene. La parte de autonomía que tiene la voy a pisotear, la voy a desconocer, no me voy a dar cuenta, no le voy a dar lugar, no voy a crear las condiciones para que la pueda ejercer, ejercitar, perfeccionar. Ahora, después le voy a decir, ya sos grande, tú puedes. Y él siente que no. No sé si soy clara con esto. Por lo tanto, hay un extremado desafío para poder observar, conocer, registrar, captar, valorar estas porciones de autonomía que se ven
particularmente en las iniciativas del bebé, en aquellas pequeñísimas iniciativas. Y que si yo las sofoco, las ahogo, las pisoteo, sin darme cuenta, con la mejor voluntad del mundo, porque soy un adulto amorosísimo y entonces quiero darle todo, no puedo ayudarlo a que desarrolle esa autonomía. Entonces, como pasa en esta otra, las fotos del Oxy siempre son extremadamente expresivas. Porque el placer compartido con el adulto, que le muestra, por ejemplo, en ese vaso transparente, en la mente del adulto existe esta idea que un vaso transparente es más interesante. En la experiencia global e integral de comer para un niñito o de beber, que un vaso opaco, porque le permite reconocer, anticipar, probar, es blanco, es anaranjado, es un jugo de naranja o no, anticipar el gusto, el sabor, es verde, es lo que fuera, es un yogur, es leche líquida, que puede hacer la experiencia de inclusive observar que a medida que lo toma se va vaciando. Y un momento si se hace la pregunta, por ejemplo, es decir, oh, estaba lleno, era así, y ahora no hay más, ¿dónde está eso que estaba? Y empezar a pensar, a lo mejor, con las imágenes que ahora no está, y hay un poquito, yo tomé, y ahora un poco menos, hacer aquello que se llama una operación matemática de sustracción en una experiencia empírica, la cual tiene el tiempo y la oportunidad que el adulto le da simplemente las 4 o 6 veces por día en que le da de comer. No sabe si se lo va a preguntar, pero por si acaso, por si le interesa, ahí está la oportunidad. Y entonces, este lugar que el otro le da a sí mismo como sujeto, le permite luego asumir el rol del adulto y no ser ya solo el que toma, el que bebe y el que piensa, en todo caso, sino ser él el protagonista de tomar y servirse la leche, la cantidad de leche o lo que fuere, y agua. Es decir, se ha metido al adulto adentro. Por eso, esta idea de la autonomía es un ejercicio cotidiano que parte de la proximidad y que va estructurando, que va posibilitando una distancia progresiva a partir de que la distancia incluye que se lo meta adentro, que por lo tanto ya el otro se puede ir, porque se puede distanciar y puede estar más lejos, y puede estar inclusive ausente, porque está presente adentro de uno. Fíjense esta extremada y sutil dialéctica entre la ausencia y la presencia. En realidad, el adulto se va porque no se va, porque está dentro. Y entonces es justamente esa dialéctica que le permite al otro ser autónomo. Y en esto el placer tiene un rol fundamental. El placer es fundante porque el placer activa, ¿no?, todo el sistema nervioso, toda la sustancia reticulada, se activa. Se activa el deseo, las ganas, la voluntad. Quiero volver a vivirlo. El placer hace que lo espere, que lo imagine, que lo vuelva a ver, que lo vuelva a desear una y otra vez. En tanto que si esto es técnico, o es frío, o es indiferente, o si es doloroso, o si es hostil, eso cierra al sujeto a la posibilidad de desarrollar. Se mete un adulto, en todo caso, que no le ayuda mucho a ser autónomo. Le ayuda tal vez a sentirse solo, pero no a ser autónomo. Ahora, ¿no? ¿Tengo tiempo? ¿Y cómo es esto de que se mete adentro?
¿Cómo es esto? Como vemos acá, cuando un niño juega, yo digo, se juega en su mundo, revelando siempre al adulto que lo acompaña siempre, ya interiorizado, integrado en sí mismo, intimizado. Este es un concepto de Baubois, que tomé eso de intimización, que es más que interiorización, es hacérselo carne, digamos, lo más íntimo de uno mismo, que ya ni sabe de dónde viene ni de quién, pero ya está. Les pido por favor que no saquen fotos. Y lo vemos claramente en la primera foto, la experiencia y el placer vivido con el adulto, otra vez con este vaso. Y fíjense ustedes cómo el adulto toma ese vaso. Y fíjense cómo ustedes después, esta niñita que vivió cotidianamente con ese adulto, este placer, y vio, introyectó y se metió adentro, intimizó la manera en que el adulto toma el vaso. Cuando juega con su muñeca, hace exactamente lo mismo y toma el vaso de la misma manera, como con la misma sutileza y delicadeza va a vestir o a cubrir a su muñeco, en definitiva. Su muñeco, que es una proyección de sí mismo, cuando él asume en una proyección del otro el rol del adulto, en lo que se llama el juego ficcional o el juego simbólico. Ahora, para pensar un poco más, traigo una frase de Donald Winnicott, que dice: se puede considerar en ciertos momentos que las actividades indicadoras de que una persona está viva son simplemente sus reacciones ante los estímulos. Si retiramos el estímulo, se podría pensar que el individuo no tiene vida. Toda una vida puede basarse en el modelo reaccionar ante estímulos. Pero en este caso, la palabra ser no tiene pertinencia. Señala Winnicott, para ser y sentirse que uno es, deben predominar los actos por propia iniciativa por encima de los actos reactivos. Deben predominar los actos por propia iniciativa por encima de los actos meramente reactivos. Y esta frase de Winnicott tiene una profundidad y una complejidad que vale la pena tomar en cuenta cuando nosotros educadores nos planteamos enseñarle al niñito lo que nosotros queremos. Estimularlo para que responda. Estimularlo para buscar la respuesta específica. Y después decir, responde a la consigna, no responde a la consigna, y nunca sabemos por qué responde, ni tampoco por qué no responde a la consigna. Si responde a la consigna por reflejo, por simplemente sometimiento, acatamiento, sumiso, o por acuerdo. Y es distinto estar de acuerdo con el otro a estar sometido al otro. O si no responde porque no entendió, porque no quiere, porque no le interesa, o porque tiene bronca, o porque ¿qué le están haciendo hacer este tipo que está acá adelante? Entonces no sabemos por qué no responde a la consigna. Sobre todo si lo único que nos interesa y anotamos es responde, no responde. Entonces, para volver a la autonomía. El concepto de autonomía, la idea de autonomía, supone que la persona, en este caso niñitos pequeños, durante su actividad espontánea, llevada a cabo por su propia iniciativa, aunque la iniciativa sea acordar con otro, acordar, no someterse, implica necesariamente que posee un equipamiento biológico, funcional, emocional y cognitivo maduro, adaptado al programa de acción propuesto.
Es decir, que nadie puede ser autónomo si no está maduro para lo que se propone hacer o para lo que le proponen hacer. Maduro biológicamente, pero también maduro emocionalmente y cognitivamente. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos aprendido con Pikler, pero bueno, hay muchos que no han estudiado a Pikler, de que todos los niños aprenden a sentarse y aprenden a caminar por sí solos, aunque los adultos no les enseñan, y es mucho mejor que no les enseñen. Eso lo hemos aprendido, pero bueno, no importa. De todas maneras, vemos muchas veces el placer del adulto, que en un niño que empieza por ahí a ponerse de pie, o que lo han puesto de pie y se queda ahí de pie, lo ponen contra la pared, ¿no? Y le dicen, vení, vení, ¿no? El niñito, para poder ir, para poder cumplir con el deseo del adulto que lo atrae con esa enorme sonrisa, con los ojos brillantes, con esa activación, vení, vení, con esa seducción de la cual no se puede escapar, tiene que organizar el peso de su cuerpo, el equilibrio, la base de sustentación, cómo hace para no caerse, lo cual lo llena de ansiedad, porque ustedes saben que uno de los miedos primitivos es el miedo a la caída, el miedo, y que eso desorganiza tanto. Entonces, ¿cómo hace para no caerse? Y entonces ahí apoyado contra la pared, entonces se organiza, pero sabe que para ir y avanzar tiene que tener una madurez cognitiva para saber que tiene que avanzar y que no avanza con la cabeza porque tiene que avanzar con los pies para poder ir. Tiene que tener medianamente organizado un poco el esquema corporal para saber que no es con la cabeza que tiene que ir, sino con los pies que tiene. No sé si esto está claro, es decir, que hay una maduración funcional, biológica, neurológica, pero además emocional para poder bancarse, para poder aguantarse la emoción de la inseguridad de cómo hace para no caerse. Porque si es un niñito muy emotivo, muy frágil, no se aguanta esa emoción de inseguridad de no caerse. ¿Está? Y además tiene que medir la distancia, porque si el adulto se puso, por ejemplo, a 1,5 metros, el niño dice, hace el cálculo, ahí está ahí cerca, los brazos adelante, 1,5 metros con los brazos, 50 centímetros menos está 1 metro. Entonces ese bebé va a hacer todo un trabajo de elaboración, de desplazamiento del centro de gravedad sobre un pie, una pierna, para poderle ayudar al otro. Y tener en un momento un apoyo y no los 2 apoyos, y no los 3 apoyos contra el muro. ¿Se dan cuenta ustedes? Es un trabajo infernal el que tiene que hacer. De organización, de coordinación, mujer del equilibrio, del miedo, organización. Y entonces se aguanta el miedo, está maduro y da un paso. Tiene que saber que es para adelante, no para atrás, no para el costado. Organización, orientación temporoespacial se llama esto. Estructurando el esquema corporal. Bien. Todo esto, un paso. ¿Qué hace el adulto? ¿Qué hace el adulto? ¿Da un paso para atrás? ¿Sí o no? Lo hemos hecho todo, así que no. Bien. ¿Qué le está diciendo el adulto en ese exacto momento a ese niñito? Pues mira, no sabes pensar ni calcular, porque vos previste que con un paso máximo 2 llegabas y resulta que la distancia no disminuye, sino que a pesar de todos tus esfuerzos la distancia sigue siendo la misma. Por lo tanto, hay algo, nenito, que vos no pensás, no sabés pensar. No podés confiar en tus percepciones ni en tu lógica. Porque si el adulto hubiera estado en ese punto donde se estuvo cuando se fue un paso más atrás, el niñito mide y si no le resulta suficientemente seguro ese espacio, se agacha y se va gateando. ¿Se entiende? Si él se animó a ir con esos pasos inseguros,
es porque había una conciencia de distancia que el adulto le rompe, le destruye, pero le destruye la confianza en que él es capaz de pensar con su propia cabeza. No, mijito, estás pensando con mi cabeza que yo te digo, tú puedes o tú no puedes. Anda, anda, tú puedes. No es tu cabeza, tu sensación, tu percepción, tu integración sensorial la que te va a decir que tú puedes o que tú no puedes. ¿Se entiende esto? Entonces, nadie puede ser... Perdón, dicen que es la hora. Ah, que tengo media hora. Ya me estaba preocupando. Entonces, miremos a ver qué significa esto. Les propongo mirar un videíto. Ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé, que ella se subió a esa plataforma. Y ustedes estarían... Voilà, ça y est. Tu vois. Muy interesante si uno observa realmente qué hizo. Y la miramos de nuevo. Porque si lo miramos con detenimiento, vamos a ver que ella tiene apoyado todo su cuerpo en la plataforma, por lo tanto de ahí la cabeza es muy pesada, y ella está, la pierna ahí que se mueve, es la ansiedad, midiendo con su brazo la profundidad, y cuando decidió que es suficientemente segura y que con los dos brazos puede, con las dos manos apoyadas, recién después se larga. Voilà, ça y est. Entonces, para que sea autónoma es necesario de que sea capaz de una cierta dosis de decisión, de elección posible, a partir de poder disponer y procesar suficiente información. Porque si no puede, no tiene tiempo de procesar la información, no puede asumir de decidir si va, si no va, o cómo va, o no va. Porque si a lo mejor hubiera sido demasiado alta la plataforma y ve que en realidad no llega más que con la punta del roce de los dedos, pero no llega con la mano, y avanza y no llega de todas maneras, a lo mejor decide, tal vez, como yo la he visto en otro, que gira y va a descender con la pierna, porque ella sabe que su pierna es más larga que su... Y porque sabe que si alarga la pierna, la cabeza queda acá arriba de la plataforma, ¿qué es lo que hay que defender? Porque los niñitos saben, tienen un conocimiento, por supuesto inconsciente, por supuesto reflejo, de que lo que hay que defender fundamentalmente es la cabeza, que tienes el centro de comando de todo el resto del cuerpo. Y lo saben muy bien, por eso es la mano y no la cabeza lo que va primero. Y la cabeza queda atrás sobre la plataforma hasta que se siente segura. Entonces, es muy importante darse cuenta que es autónoma porque puede decidir y puede tener un cierto control y dominio de la situación en su contexto inmediato. Y por lo tanto, es capaz de anticipar el efecto posible de sus actos. Porque actuar, la acción, implica que hay una historia de donde viene, se prepara, de percepción, pero también de anticipación. La acción presente incluye el pasado y el futuro. A dónde va, cómo va. Esta niñita sabía que no se iba a golpear la cabeza. Preveía que era suficiente apoyar la mano para poder deslizarse después
y bajar. Está claro, es decir, que ella tenía una anticipación del futuro de su acción, del efecto de su acción. Es decir, que fundamentalmente, para hablar de autonomía, no es que solamente puede hacer, tú puedes, ya eres grande, tú puedes, sino fundamentalmente que quiere hacer. Porque un sujeto se define como sujeto del querer. Las competencias de los sujetos es el querer, el saber y el poder. Pero si no hay querer, no hay sujeto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si aún no, si quiere y aún no sabe, puede desplegar todos sus recursos, elaborar estrategias para alcanzar a su nivel el saber, o decidir que todavía no sabe cómo hacer para bajar o para subir, y que por lo tanto se da media vuelta y hará otra cosa, sin ningún sentimiento profundo de frustración, sino porque conoce sus propios límites y porque en su proyecto de acción está incluida la anticipación posible de sus actos. Por lo tanto, eso se llama prudencia, el lenguaje cotidiano. Para ser autónomo, y tomo acá la definición de Jerome Bruner, un extraordinario psicólogo norteamericano, como ustedes saben, dice que el nivel de competencia es un prerequisito de la autonomía y que nadie puede ser autónomo si no es competente. Pero ser competente no es exactamente igual que ser capaz. Ser competente significa, como en este caso, que el niño sea capaz de seleccionar de la totalidad del entorno, del contexto, los elementos que le aportan la información necesaria para la elaboración de un programa de acción. Es decir, la información pertinente y descartar la que no es pertinente, la que le sirve para lo que quiere hacer. Por ejemplo, ir y trepar, supongamos que este niñito inicialmente estaba por esta zona de acá, y entonces quiere ir a subirse a la plataforma porque ahí hay un objeto que le interesa o porque quiere subirse, simplemente. Entonces, tiene que saber qué elementos va a seleccionar del entorno. Por ejemplo, los barrotes de los límites, de las barreras, a lo mejor no son muy pertinentes, no le sirven para elaborar su estrategia de acción. Pero sí, por ejemplo, percibir que hay niños en el camino, que están estos almohadones, los va a evitar, los va a atravesar, los va a evitar por este lado, los va a evitar por el otro. ¿Se ve lo que yo hago? ¿No? Sí. Bueno. Es decir, que va a elaborar, ese objeto está sobre una plataforma accesible o está muy alto, y por lo tanto yo apenas lo veo, quiero, pero no es muy alto, ni me animo, ni voy, ni me tomo el trabajo de ir. Es decir, que hay una capacidad de seleccionar de todos los elementos del entorno y organizar aquello que le sirve para lo que es su programa de acción. Lo cual implica descartar lo que no le sirve, no tener en cuenta lo que no le sirve. Y nosotros tenemos montones de niñitos a los que de tanta estimulación con la televisión, con la tablet, todo tiene el mismo valor. No saben, no pueden seleccionar. Todo les impresiona, están todos perdidos en un marasmo, digamos, de estímulos permanentes. Cosas con luces, objetos que aprietan y cantan, saltan, el otro que muge, el otro que se da vuelta, lo tocan y se cae. No puede seleccionar lo que le sirve de lo que no le sirve porque está permanentemente invadido, como en un videoclip, y por lo tanto finalmente desconecta. ¿Sí? Capacidad de selección y de organización y de ordenamiento de manera pertinente.
Y por lo tanto, que habiendo definido una línea de acción, pueda poner en marcha una secuencia, no solamente que dijo, bueno, quiero, pero ahora, ¿cómo hago para ir? ¿Cómo pongo en marcha una serie, una secuencia ordenada de movimientos que se llaman praxias, tendientes a un objetivo, estas coordinaciones globales, múltiples, complejas, que le permitan alcanzar el objetivo que se propone? Como en este caso de esta foto, donde podemos ver en esa foto que este niñito ha puesto un triciclo, si lo ven bien, con rueditas. Ya veo más de uno, siento más que veo. Ese objeto no debería estar ahí, es peligroso. Porque además se va a subir ahí arriba. ¿Por qué se va a subir ahí arriba? No te subas. No. Se va a subir, no tiene nada que hacer ahí. Sí, él tiene que ir a abrir ahí, a buscar algo. Hay un objetivo. Entonces, él puso ahí el monopatín, el triciclo este. ¡Ay! Se subió. Y se estiró. Y con la sensibilidad diferencial de la planta de sus pies, puede manejar muy bien para fijar el triciclo, que no se le vayan las ruedas para atrás, por ejemplo. Y si este chiquito se puede estirar y organizar estas posturas en estiramiento y llegar a abrir esa puerta que está allá arriba y hacer fuerza y coordinar, esto es porque tiene una organización y una plasticidad de su equilibrio, una conciencia corporal refinada. Como anécdota, este niñito se puso sentado a los 17 meses. Para decir, con esta calidad de movimiento, con esta calidad de conciencia de sí y de posibilidades. ¿Está? Vamos más. Uy, 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 además encima en puntas de pie. Y en puntas de pie va, porque quiere abrir todavía más, quiere buscar un juguete que está y todavía más arriba. Por lo tanto, si este niñito me muestra esto en estas fotos, yo tengo que deducir que la historia motriz de este niñito ha sido de moverse en libertad desde sus inicios, porque no hay ningún dato que hable de un no manejo de su cuerpo o de una crispación o de una tensión exagerada en alguna parte de su cuerpo. Está hablando de una eutonía, de una plasticidad, de una economía, del esfuerzo no solamente de su cuerpo, sino de un dominio del objeto sobre el cual está parado, está de pie, que además rueda. ¿Se dan cuenta? La habilidad extraordinaria. Y vemos al final. ¡Ah! Sorpresa. Pero resulta que hoy el triciclo está puesto de otra manera. Quiere decir que este niñito ha sentido en su propio cuerpo que para poder abrir y alcanzar con más comodidad y mejor, se ha bajado, ha puesto y trabado de esta manera para asegurar el triciclo, para organizar el peso de su cuerpo para que no se le vaya detrás. ¿Se entiende? Digamos, para que no se vaya para atrás lo asegura con el impulso de las puntas de los pies. Y para adelante no se le puede ir porque lo traba ahí. Allá en ese, otro se podía deslizar tal vez un poco. ¿Se entiende esto? Y esto, ¿se imaginan
desde el punto de vista cognitivo, de las fuerzas de la física, de la regulación de las coordinaciones, del deseo, del objetivo, de la conservación del objetivo, del objeto, como objeto permanente, como objetivo, como elaboración de estrategias de resolución de problemas en cada paso que da, en cada situación. Es un momento de resolución de cómo se organiza para poder lograr esto. Es permanentemente resolución de problemas. Por lo tanto, hablar de autonomía es hablar de que sea capaz de reajustar la secuencia a través de la retroalimentación que va recibiendo de su propia acción, del material, de los objetos, del objetivo, es decir, del feedback. Y no solamente que va impulsivo para un lado, no mira ni dónde, y no puede ni darse cuenta de que eso se movió, de que eso no está así, que eso se le puede mover, sino que hay una atención sobre sí mismo y sobre los objetos pertinentes que le permiten un control y una toma de decisiones en cada uno de los momentos. ¿Estamos con esto? Porque la resolución de problemas implica decisión, toma de decisiones, apoyo más un pie, apoyo el otro, apoyo con tanta fuerza, me estiro más, no me estiro, me apoyo con la mano, finalmente cambio la orientación del lugar. Son tomas de decisiones. Como la que tiene este niñito cuando se enfrenta a descender una escalera con ese objeto y siente en su propio cuerpo, con esto que Pierre Baillet llamaba una sensación organísmica. Es un automatismo profundo que se desarrolla o que se pierde justamente cuando uno lo sienta, lo hace caminar leve, se pierde esta sensación diferencial del cuerpo, de la organización, del tiempo que necesita para organizarse, y que le permite sentir que entre el peso del cuerpo, la oblicuidad de las escaleras, etc., en ese momento él necesita tomarse del borde para reajustar y poder continuar. Y por lo tanto, ser capaz de que lo aprendido de sus logros y de sus fracasos sea tomado en cuenta en la definición de nuevos proyectos de acción, con mayor control de la situación, reconociendo sus propios límites. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de todo esto. Y por lo tanto no de tú puedes y hazlo solo, y como sea. Entonces, obviamente hay condiciones indispensables para la autonomía, porque no de cualquier manera, ni en cualquier condición uno es autónomo. Entonces, hay condiciones que son subjetivas del sujeto, de la historia del sujeto, de lo que tiene interiorizado e internalizado este sujeto, que es por un lado la seguridad afectiva, que le permite la neutralización de las emociones que se activan frente a las dificultades o a lo desconocido. Por lo tanto, es solo a través de la introyección, la internalización, la intimización, el meterse adentro a los adultos suficientemente aseguradores, protectores, que siente la seguridad interna para reasegurarse, para bajar el nivel de ansiedad y no estar atropellado, porque el nivel de ansiedad hace que se desorganice la motricidad, hace que se tense, hace que uno no pueda medir, ni ver, ni tomar en cuenta, ni seleccionar todo lo que aparece en el entorno. Y entonces todo se hace atropelladamente y rápidamente. Esa seguridad afectiva no es algo que yo le doy porque estoy al lado y lo tengo de la mano. Porque si lo tengo de la mano, le estoy diciendo, yo te tengo, pero vos sos incapaz de tenerte.
se lo estoy diciendo. Por lo tanto, él no se siente seguro de sí mismo. Eventualmente siente seguro que el otro lo tiene de la mano, pero si el otro lo suelta y si el otro lo... algo le va a pasar. Y otra condición, como nosotros vimos, que es la libertad de movimientos. Es decir, una historia de libertad de movimientos que no es aquí, ahora, en este momento que se adquiere, sino que se ha construido paso a paso, momento a momento, con esta disponibilidad corporal para sentirse tranquilo que yo puedo hacer aquello y si no puedo, voy a probar y si no puedo, bueno, no lo voy a hacer. Ahora no lo voy a hacer. Y resuelvo no hacerlo. Y condiciones objetivas, que son las que el ambiente, el medio, en esa situación le provean, en esa situación, que no tienen que ver con la historia, tienen que ver con el aquí y ahora, que es un espacio seguro. Porque yo puedo tener mucha seguridad afectiva y mucha libertad de movimiento, pero a mí me arrojan con paracaídas, qué sé yo, en el medio de Tanganica y la verdad que no tengo ni idea de dónde. ¿Está? Bien. Objetos pertinentes, objetos que no salten, que no se muevan, que yo pueda prever qué puede pasar con eso. Ropa adecuada, porque si tengo unos jeans mononísimos, hermosos y apretados que no me dejan ni flexionar las piernas porque están... ¿no? Es obvio que es un poco difícil de moverse en libertad. Y si no tengo tiempo, porque me dicen, ya, dale, vamos, ya, ahora, bueno, ya está, basta, es la hora de hacer otra tarea. Entonces, tampoco uno puede ser autónomo. Un espacio con la calidad, la seguridad, la calidez y la continencia que permitan sentirse en la postura segura, en un espacio seguro, donde no hay riesgos. Y si no hay riesgos es porque este niñito no se encuentra con objetos chiquititos, las cuentitas de un collar que se puede meter en la nariz, o que se le desprenden del objeto y se lo va a meter en la oreja, ¿tá? O un cubito chiquitito que se lo metió en la boca y se le quedó atragantado. Por lo tanto, los objetos pertinentes en cada edad son muy importantes. Y por supuesto, en la otra foto que yo tomé en un lugar de mi país, en un vagón de ferrocarril donde vivía una familia, se dan cuenta que en ese lugar, en ese espacio, es todo imposible para esos niños, difícil, complicado. En todo caso, es muy difícil poder ser autónomo ahí. Hablamos de los objetos pertinentes, objetos que sean prensibles, adecuados, que interesen. Y adecuados quiero decir con suficiente peso, no excesivamente pesados, con suficiente forma, en cada edad, en cada momento. Serán los pañuelos, serán los objetos más blandos, pero también los objetos más duros. Porque la sensibilidad de la mano necesita también los objetos duros. Y también hay objetos no pertinentes. Y este es evidentemente no pertinente. Porque esta niñita que todavía no camina, porque si no, no estaría ahí, la han metido en ese andador, donde está medio sentada, agarrada de acá de la cola, con por lo tanto las piernas para adelante, y donde si quiere ir, acercarse a la madre que está ahí adelante, mueve los pies y en vez de ir para adelante va para atrás, porque apoyando los pies así es imposible ir para adelante. Pero además se mueve con todo un objeto que se incorpora a su esquema corporal, que ella no sabe si ella termina acá o termina allá. Pero no solo eso, sino que además han inventado la genialidad de meterle delante de los ojos, cosa de que se imagina uno teniendo que orientarse con algo que tiene acá. Que además es un extraordinario juego de inteligencia porque puede pegar, puede tocar,
Como ustedes ven, son acciones de una complejidad intelectual extraordinaria a esa edad, ¿no? Y ella elige, por supuesto, como lo muestra muy bien, porque es más inteligente que los adultos, que el objeto más adecuado es esa cuchara, que por lo menos la puede tomar, le sirve para golpear, para alejar, para acercar, para metérsela en la boca, qué sé yo, cualquier cosa, para arrojarla y que se la alcance, en fin. Y ni qué hablar, porque de estos tenemos todo. A esta edad en el cual está ahí con la mirada, seguro, fascinado, dicen. Fascinado quiere decir atrapado. Atrapado por el objeto, eso, autonomía cero, ¿está? Porque el niñito a esa edad, ese ya es bastante más grande, pero digamos, tiene un reflejo de prensión donde si le ponen algo en la mano, no es que quiere agarrarlo, no lo quiere agarrar, no lo puede no agarrar. Hay un reflejo flexor que le impide, como le falta la maduración todavía de los extensores de la mano, no puede soltar voluntariamente. Van a pasar muchos meses hasta que pueda, los objetos se le caen de la mano, pero no los puede soltar. Existe un reflejo visual que lo deja ahí agarrado con las cosas que se mueven y no se puede soltar. Reflejo que nosotros tenemos hasta como adultos delante del televisor. ¿Está? Y que hablamos con el amigo que está ahí, el ojo se nos va. No estamos en el restaurante típico, fíjense ustedes, todas las pantallas de televisor en todos lados, sin sonido. Y uno no puede evitar de estar hablando con el otro y mirando la pantalla. ¿Está? Hay un reflejo visual que es muy difícil desprenderse. Por lo tanto, esto, con autonomía, nada que ver, para decir. Bien. Objetos no pertinentes. Estos los muestro porque hay en todos lados. Por ejemplo, ¿qué puede sacar? Bueno, no puede ni siquiera predecir qué efecto va a tener eso. ¿Cómo puede organizar un niño su motricidad? Van a ir al baño, yo no sé por qué tienen que ir al baño, o al comedor, o no sé a dónde, o a jugar en fila agarrados uno de otro. Porque cuando uno va agarrado y el otro camina, el otro lo va tirando para atrás, ¿cómo hace para organizar su motricidad? Su equilibrio, su motricidad. Y el otro que se le cae, y este otro se cae encima, y este está agarrado del otro. Pues eso es un infierno. Ahora, ¿por qué tienen que ir agarrados? No sé si esto les pasa. ¿Eh? Otra. Porque, por supuesto, como sabemos muy bien los adultos que nos hemos formado en la universidad, y que hemos estudiado mucho, psicología del desarrollo, el tipo de pensamiento de los niños, nos sabemos de memoria a Piaget, un poquito a Vallon, porque por ahí algunos yo algo, pero no importa, Piaget seguro. Nosotros sabemos que los niños aprenden por conceptos abstractos, que después los juntan. Por ejemplo, aprenden todo lo duro y después todo lo blando y después todo lo rugoso y después lo juntan en un objeto. No es que en la vida se encuentran con objetos que son duros, blandos, mórbidos, pesados, no pesados, más rugosos, más lisos, la ropa, el otro, la cara, el pelo. No, eso no. Se aprende a través de una tabla de texturas, de un muestrario de colores. ¿Está? Es decir, con la idea de aprender por separado un elemento desinsertado de la realidad, en vez de pensar que los niños no viven esos elementos dentro de las cosas de la realidad. Yo recuerdo, hace muchos años escribí, está en el libro Los organizadores del desarrollo, que un chico para aprender a decir un día pelota y entender qué es una pelota, ha recibido cuando era chico
el juguete envuelto en el papel celofán de un tío que le regaló una pelota y él tocó la pelota y jugó y desenvolvió la pelota. Y al principio pelota era todo, era el tío, era el papel, era el color, todo era pelota. Y que progresivamente, a medida que iba tocando, empujando, arrojando, mordiendo, oliendo, rompiendo la pelota, entonces ese chico aprendía poco a poco a desprender aquellos elementos que no formaban parte específica de la pelota, que era la envoltura de la pelota, que era el tío que le había regalado la pelota, porque si el tío era un antipático horrible que cuando venía decía, ¡ay, qué rico costó! El chico no agarraba más esa pelota ni loco. ¿No? Bien. Entonces aprendía de esa manera, de lo global, de la vida, de la experiencia compleja, a ir después progresivamente abstrayendo aspectos particulares que le interesaban más, que le interesaban menos, que tenían ciertas propiedades. Pero esto no lo sabemos los adultos, porque se sabe muy bien que para que un niño aprenda a escribir, tiene que hacer ejercicios de motricidad fina y de coordinación como estas, donde, por supuesto, hace una vez el movimiento, hace otra vez el movimiento y va y vuelve a ir y vuelve a volver, y vuelve a ir y vuelve a volver. Y después aprieta el botón del timbre. Y después toca otra cosa que está por ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida? Ni que hablar. Porque me decían el otro día, en mi país, una maestra de escuela, yo no pude armar el espacio simbólico, porque no me compraron los juegos del espacio simbólico en el presupuesto de la escuela. ¿Qué significa esto del espacio simbólico? ¿O acaso no son los niños que simbolizan o no simbolizan? ¿O las cosas son simbólicas porque están simbolizadas por el adulto? Y además, ¿qué diferencia hay en ese proceso de construcción? ¿Qué diferencia hay entre un niño que agarra una caja, se mete adentro de la caja, otro empuja la caja y es un carrito, después sale de la caja, da vuelta a la caja y es una mesa, y después pone de lateral la caja y esta caja le pone una tapa de algo que encontró allí y la transforma en una cocina? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista simbólico, cuando ese niño transforma esa misma caja o ese mismo cajón ahora en un auto, después en un caballo, después en una mesa, después en una cocina? Porque cuando yo le doy hasta el huevo frito hecho, es obvio que él no tiene nada que construir, nada que simbolizar, nada que armar, porque ya está todo armado. Nada que pensar, porque lo único que hay es una reproducción por imitación y miniaturización de un simulacro de algo que no es justamente simbolizar, que significa una transferencia de significaciones en la construcción de los objetos, que le permiten al chico ser, en definitiva. Eso es para otro seminario. Pero también para decir objetos pertinentes, no pertinentes. Y ropa cómoda. Y ya termina. Una ropa que pueda ponerse, sacarse ante la mirada atenta del otro, por supuesto. ¿Y qué significa finalmente, y un poco para terminar? Autonomía. Significa que un niñito, al que yo le hago decir, por supuesto, con las palabras que él todavía no dice,
que yo quiero hacerlo solo, porque quiero jugar, me puedo poner semisentado, todavía no me puedo poner sentado, ni se le ocurre, porque tampoco ni sabe, aunque vea que hay otros que están sentados. Me siento competente y eficaz para ponerme así, para cambiar de postura, para acostarme, para rodar para el otro lado, para tirar el objeto, para ir a buscar el objeto. Yo quiero hacerlo solo. Me siento competente y eficaz y quiero probar una y otra vez. A diferencia de este otro, al cual, si uno lo mira nomás, se da cuenta que lo han puesto sentado y que resiste estar sentado con el miedo, pánico en la cabeza de que cualquier cosa se cae. Porque si hay alguien que pasa cerca o él va a girar la cabeza para mirar quién se acerca, páfate, se cae, pierde el equilibrio. Por lo tanto, con esa cara de desolación, él se está diciendo, me siento solo, abandonado, me exigen competencias que no tengo aún y que supuestamente debería poseer. Por lo tanto, ¿por qué? O este, por ejemplo, que yo estoy segura, está ahí tomándose del barrote, las rodillas flexionadas, va a alcanzar ese objeto, un objeto, y yo estoy segura de que si no alcanza el objeto, nunca se va a soltar de la barrera. En todo caso, se va a bajar, ponerse en cuatropedia e ir a buscarlo. Pero la sensación propioceptiva, la organización de sus coordinaciones, el sentido que él tiene de preservación de su propio equilibrio, hace que se mantenga sostenido. Por lo tanto, y cuando va a ponerse de pie, con las rodillas flexionadas y con el centro de gravedad y la línea de gravedad entre las piernas, dice, me interesa, yo quiero, puedo tomarme tiempo para pensar cómo lo hago. Ajá, sé hacerlo solo. Me siento seguro, competente y eficaz para probarme una y otra vez. Para entrar, para salir, para hacer, para resolver. Eso, cuando ustedes lo saben, mira el niñito que dice, yo solo. Es distinto al otro que dice, yo solo. Y si nosotros viéramos esta foto, los ojos de ese niño, que obviamente el rostro la atraen con la mirada, con la sonrisa, que lo quieren, él quiere llegar al otro, pero fíjense la cara de pánico que tiene. Dice, yo quiero ir, pero no sé cómo ir, yo no puedo, tengo miedo, ay, me caigo, ¿por qué me ponen en esta situación? Y así dependo totalmente de la ayuda del otro. Entonces lo que ejercito es la dependencia y no la autonomía, agrego. Y además, ¿qué le divierte tanto de que yo pase por esto? ¿Por qué les divierte tanto que yo me sienta en dificultad? Y fíjense ustedes cuántas veces los adultos, cuando un chiquito se cae, nos reímos. O cuando lo vemos en dificultad, nos parece gracioso y nos reímos. Por lo tanto, y para concluir, ¿qué es finalmente autonomía? Autonomía es el sentimiento íntimo de competencia y posibilidad de elección junto a la alegría del autodesafío. Del autodesafío, no del desafío del otro. Autonomía quiere decir que hay iniciativas que son valoradas por el otro. Iniciativa quiere decir que hay una autoevaluación de sí mismo y de la situación, como lo vimos en ese contexto. Y por lo tanto hay una autocorrección de cómo me subo, cómo me apoyo, cómo me tengo, cómo no me tengo, cómo me arrojo. Y eso indudablemente implica la conciencia positiva de sí mismo, ratificada por el reconocimiento del otro, que me permite vivir intensamente esta conciencia mía de eficacia, de
de pensamiento, de autodesafío, que es por lo tanto facilitadora del proceso de socialización. Porque me permite tener confianza en mí mismo, porque siento que el otro tiene confianza en mí. Y por lo tanto tengo ganas de comunicar y de mostrarle al otro lo que hago y lo que me llama la atención y lo que me interesa. En tanto, ¿qué es falsa autonomía o pseudoautonomía? Y retomo el concepto de Falk. Son acciones que no surgen por la propia iniciativa y sobre las cuales no se puede decidir. No surgen por la propia iniciativa y sobre las cuales no se puede decidir. Y yo creo que acá uno puede tener una cierta confusión a veces, porque nosotros vemos muchos niñitos que piden que los levanten, que piden que los lleven a caminar, que piden que los hagan saltar, a pesar de que la cara de espanto que tienen, o la vivencia de caída que tienen. Pero nosotros sabemos que esos niñitos han vivido la alegría de los padres, el rostro sonriente del otro que lo ponía en esta situación, y hay un principio fundamental, Henri Vallon, primer capítulo, que es que el tono y la emoción son las dos caras de la misma moneda, y que la emoción tiene una propiedad particular que es la del contagio. Por lo tanto, si los padres están felices y alegres, y yo siento esa alegría que me llega del otro, como si el otro yo siento la tristeza del otro. Por lo tanto, yo no puedo ya registrar lo que me pasa a mí porque estoy registrando lo que le pasa al otro. ¿Se entiende esto? O porque el precio que pago para ver esa cara de satisfacción y de alegría de mi papá, que además está conmigo, jugando conmigo cuando me hace jugar esto, es que yo me siento inseguro, pero es la única manera de tenerlo a mi papá al lado. ¿Entiendo esto? Tanto los chicos pierden esa sensibilidad propioceptiva del momento hasta de cómo se sienten mal sentados, crispados, inseguros cuando van a caminar, como ustedes vieron en las fotos. Porque eso se va a oscurecer con esa emoción, esa excitación, a veces confundida como placer, a veces es simplemente excitación. En esa especie de placer donde mi dificultad hace el placer de los dos. Esto es una cosa medio sadomasoquista, no sé, ¿no? Porque es un núcleo, yo tengo que sufrir para tener el placer del otro. No sé si esto está muy claro. En algún lugar están esas raíces. Por lo tanto, si necesito tanto ver el placer, si necesito tanto el otro, no puedo decidir no darle ese placer. Por lo tanto, esto va a crear una sobreexigencia que va a provocar un mecanismo que se llama sobreadaptación. Es decir, ya no una adaptación activa a la realidad, digamos, una modulación de esta adaptación activa, sino una sobreadaptación en alerta permanente y estar en sobreexcitación. Y nosotros sabemos que la sobreadaptación es la vía clara del estrés crónico. Entonces, después nos quejamos que estamos estresados y cada vez vemos más niños estresados y cada vez vemos más niñitos pequeñitos estresados. Por esa sobreestimulación, esa sobreexigencia de sobreadaptación. Y por lo tanto eso va a generar un sentimiento íntimo de incapacidad, de inseguridad, de dependencia y de riesgo a la descalificación permanente del otro. Y es esa conciencia de que nunca alcanza. Todo lo que hago y hago nunca alcanza. Como cuando uno hace y era lo que tenías que hacer. Mirá, me rompí el alma para hacer esto, era lo que debías hacer. O como me decía mi papá, yo contaba el otro día cuando lo llamo por teléfono, papá, me saqué un 9 en la facultad, ¿y por qué no 10?
Mi papá era maravilloso, digo, un hombre extraordinario, pero tenía esas cosas. Por lo tanto, es un obstáculo, no digo que invencible, pero es un obstáculo en el proceso de socialización. Y cuanto esta sobreadaptación, y tiene que hacerlo, da permanentemente esta sensación de que uno existe para afuera, para satisfacer al otro, que coloniza la mente del niño. Existo si vos estás contento. Te quiero si sos bueno. Si no sos bueno, no te quiero. Bueno significa si haces lo que yo quiero. Y esto, por lo tanto, es el núcleo fundamental de la patología fundamental de esta época, que es el falso self. Es decir, la configuración de una personalidad que se siente vacía y que permanentemente tiene que estar en actividad y en movimiento y haciendo y cumpliendo y teniendo y acumulando, porque si no sube todas las imágenes a Facebook, no existe. Si no lo miran 1 millón de amigos, no existe más. Ese vacío permanente que se llena permanentemente, falsamente, ilusoriamente, a través de, digamos así, llenar como un enorme Moloch que se devora a sí mismo, ¿no? Devora a sus propios hijos, que va devorando al sujeto mismo. La patología que describió Winnicott como la patología más importante en salud mental en esta época, en patología mental en esta época. Bien, por lo tanto, para cerrar, quería señalar que al placer del dominio del acto motor, del dominio con autonomía, de sentir que uno es, se agrega el placer del dominio de la actividad mental. Y ese placer de dominio no remite solamente a la realidad externa, dominar el triciclo, la escalera, el vestido, el abrocharse, el trasvasar un objeto de un lado al otro, sino sobre todo el placer de dominio de su realidad interna, de ser patrón de sí mismo, digamos. Ser y sentirse ser él mismo, autor, no solo protagonista, sino autor tanto en el plano motor, como en el plano práctico, como en el plano emocional, como en el plano cognitivo. Y entonces creo que hablar de autonomía significa fundamentalmente hablar de la conciencia de sí. ¿Y de qué conciencia de sí? Con otros, por otros, para otros o contra otros. Uno va constituyendo. Gracias.